Aquel jueves por la noche, la ciudad estaba envuelta en una tibieza extraña, como si el aire mismo contuviera algo a punto de revelarse. Javier caminaba por la acera iluminada por faroles, con el corazón latiendo más rápido de lo que admitía. Había pasado casi un año desde la última vez que vio a Marcos, su antiguo compañero de oficina. Un año desde que cerraron aquel proyecto interminable, desde los cafés a deshora y las charlas en pasillos vacíos que siempre parecían demasiado intensas para ser del todo profesionales. Se habían reencontrado por casualidad hace unos días, en una reunión anodina en la que los dos terminaron apartados del grupo, riendo como si nunca se hubieran separado. Fue Marcos quien sugirió lo de la cena. Nada formal, dijo, solo para ponernos al día. Pero algo en la forma en que lo dijo, en cómo sus ojos lo buscaron al final de cada frase, le dejó a Javier una inquietud que no supo espantar. Eligieron un restaurante discreto, con luces bajas y mesas de madera pulida. Javier llegó primero y pidió una copa de vino para calmarse. Cuando Marcos entró, el mundo pareció ralentizarse. Vestía sencillo, pero impecable, y caminaba con esa seguridad silenciosa que siempre lo había desarmado. Sonrió al verlo y el calor se le subió al rostro antes de poder evitarlo. «Sigues igual», dijo Marcos al sentarse frente a él, con una sonrisa que no era solo cortesía. «Aunque quizá más, no sé, más tú». La charla fluyó con naturalidad al principio. Recuerdos del trabajo, anécdotas compartidas, risas que se escapaban con facilidad. Pero bajo la superficie había algo más. Un hilo invisible, tenso, que vibraba entre ellos cada vez que sus miradas se sostenían un poco más de lo debido. Cada vez que sus dedos rozaban por accidente sobre la mesa. Cada vez que el silencio se alargaba justo un segundo más. Javier lo notó. Lo sintió en la forma en que su pecho se contraía con cada risa de Marcos, en cómo el timbre de su voz parecía meterse bajo su piel, en la forma en que evitaba mirarle los labios, porque cada vez que lo hacía, se le secaba la boca. Él también lo sentía, lo sabía. Lo veía en cómo Marcos lo miraba cuando pensaba que no se daba cuenta. Lo veía en su leve inclinación hacia adelante cada vez que hablaba, como si su cuerpo no pudiera evitar acercarse. Después de cenar, caminaron sin prisa por las calles casi vacías. La noche se había vuelto más cálida, más íntima. Había algo eléctrico en el aire. Marcos hablaba de cómo había cambiado su vida desde que dejó la empresa, pero Javier apenas podía seguirle. Estaba demasiado concentrado en cómo sus manos se movían al hablar, en cómo su brazo rozaba el suyo con cada paso. «¿Sabes?», dijo Marcos de pronto, deteniéndose junto a un parque silencioso. «Siempre pensé que tú y yo, no sé, que teníamos algo, pero nunca supe si eras consciente de eso». Javier se quedó quieto. El corazón le golpeaba las costillas como si quisiera escaparse. La mirada de Marcos era directa, firme, pero con una vulnerabilidad que le cortó la respiración. «Lo sabía», respondió Javier en voz baja. «Pero no me atrevía a hacer nada. No se tocaron. No todavía». Pero en ese silencio que siguió, el aire entre ellos se volvió denso, cargado. Las farolas proyectaban sombras largas y sus rostros estaban apenas iluminados, lo justo para leer en los ojos del otro todo lo que no se decían. Había deseo, había miedo, y había una promesa, flotando en la tensión de sus cuerpos tan próximos que bastaría un paso para quebrarlo todo. Marcos dio ese paso. No lo tocó, solo se acercó, lo suficiente para que Javier pudiera oler el perfume cálido de su cuello, para que sintiera el calor de su aliento rozándole la piel. El pecho de Javier subía y bajaba con rapidez. Sus cuerpos no se tocaban, pero la electricidad era insoportable. «No haré nada que tú no quieras», murmuró Marcos, y su voz era un roce. «Pero si me das una señal, solo una». Javier cerró los ojos, no por miedo, sino porque todo era demasiado.
La proximidad, la tensión, la certeza de que si decía sí, ya no habría forma de fingir que no había pasado nada. «No sé si puedo volver a casa esta noche sin saber a qué sabe tu boca», susurró Javier, temblando. Y entonces, sin tocarlo aún, Marcos sonrió. «Entonces no vuelvas». Javier abrió los ojos. El mundo parecía haberse detenido. Lo miró y supo que acababa de cruzar un umbral. Que pasara lo que pasara, esa noche cambiaría todo. Y aún no se habían besado. El apartamento de Marcos era un espacio cálido, discreto, lleno de libros mal apilados y arte enmarcado sin simetría. Javier lo recorrió con la mirada apenas cruzaron la puerta, sintiendo cómo el silencio se llenaba de una expectación difícil de sostener. No era un silencio incómodo, era un silencio vibrante, el tipo de pausa que precede al primer rayo de una tormenta. Marcos dejó las llaves sobre la mesa con un leve tintineo y se volvió hacia él. No se apresuró, no intentó acortar la distancia enseguida. Solo lo miró, y esa mirada decía más de lo que cualquier palabra hubiera podido articular. Javier sintió un nudo en la garganta. Todo en él le gritaba que aún podía marcharse, que aún podía decir que no. Pero el cuerpo ya no respondía a esas advertencias. «¿Te apetece un vino?», preguntó Marcos, casi en un susurro. «Solo si lo compartes conmigo». La sonrisa de Marcos fue leve, íntima, como una caricia en el aire. Se dirigió a la cocina abierta y comenzó a buscar entre botellas y copas. Javier lo observó desde la penumbra del salón, sin atreverse a sentarse, como si moverse fuera a romper el hechizo. La forma en que Marcos se movía, con esa naturalidad elegante, casi sin esfuerzo, le producía una especie de vértigo emocional. Sentía que lo estaba viendo por primera vez, pero al mismo tiempo era como si lo hubiera observado toda la vida. Cuando volvió con las 2 copas, sus dedos rozaron los suyos al ofrecérsela. Un roce casi imperceptible, pero suficiente para que Javier sintiera una sacudida recorrerle el cuerpo. Bebieron en silencio, el vino suave y oscuro como la noche que los envolvía. A través de la ventana, la ciudad murmuraba en voz baja, pero allí dentro el mundo era otro. Un mundo de palabras no dichas, de miradas que se prolongaban más de lo permitido. «¿Pensabas en esto cuando trabajábamos juntos?», preguntó Javier, con la voz baja, como si temiera que la pregunta alterara el equilibrio. Marcos no respondió enseguida. Se acercó lentamente y dejó su copa en la mesa. Se colocó frente a él, tan cerca que Javier podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «No lo pensaba», dijo al fin. «Lo sentía, pero no me permitía nombrarlo. Era demasiado real». Javier tragó saliva. Sentía un calor crecerle en el pecho, como si su corazón estuviera encendiendo una lámpara desde dentro. Era una mezcla de deseo, miedo, ternura, y también una intensa necesidad de cerrar la distancia entre ellos. «Yo también lo sentía», confesó, «pero me parecía una locura. Pensaba que estaba solo en eso». «Nunca estuviste solo», dijo Marcos, y entonces, sin prisa, alzó una mano y le rozó el rostro con los dedos. El tacto fue suave, los dedos cálidos, seguros, trazando una línea imaginaria sobre su pómulo, como si dibujara un recuerdo que aún no existía. Javier cerró los ojos al sentirlo. No había besos todavía, pero el momento era más íntimo que cualquier caricia. Su respiración se hizo más corta. El pecho le ardía, y el cuerpo entero parecía inclinarse hacia ese contacto, como una flor que busca la luz. Cuando volvió a abrir los ojos, los de Marcos lo esperaban. Y entonces ocurrió. Un paso, casi imperceptible, y quedaron pecho con pecho, apenas rozándose. Sus frentes se tocaron, y por un instante el mundo se hizo pequeño. Solo existía el aliento compartido, el temblor apenas contenido, el perfume de la piel del otro. «Dime si no quieres esto», murmuró Marcos, sin moverse. Pero Javier ya no tenía duda. «No quiero fingir más», dijo, y fue todo. Marcos lo besó, no con urgencia,
sino con una ternura feroz, como si llevara demasiado tiempo contenido. Y Javier respondió de inmediato, como si por fin hubiera encontrado el lenguaje que había estado buscando durante años. El beso fue largo, pausado, como una promesa dicha al oído. Sus manos se buscaron, primero torpes, luego decididas. Los cuerpos se alinearon con naturalidad, como si pertenecieran. El calor se volvió físico, tangible, como una corriente que se transmitía entre cada roce, cada suspiro. La ropa seguía en su sitio, pero el deseo era un río subterráneo que lo empapaba todo. Cada roce de dedos en la nuca, cada respiración entrecortada contra los labios del otro, era un incendio invisible. Cuando por fin se separaron, el silencio volvió a instalarse. Pero ahora era un silencio distinto, un silencio lleno. Javier apoyó la cabeza en el hombro de Marcos, con los ojos cerrados y el corazón latiéndole aún en la garganta. Esto ya no se puede deshacer, ¿verdad? No, susurró Marcos, rodeándolo con un brazo. Y no quiero hacerlo. Y así, en medio de la noche, se supieron elegidos. Sin máscaras, sin excusas. Solo ellos, en la exacta proximidad donde los cuerpos dejan de mentir. La mañana se filtró despacio por las rendijas de la persiana, lanzando hilos de luz sobre las paredes blancas del apartamento. Javier abrió los ojos sin moverse, sin querer romper la quietud que lo envolvía. El cuerpo de Marcos, desnudo hasta la cintura, dormía a su lado, con el rostro parcialmente hundido en la almohada, la respiración pausada y cálida. Aún no se habían dicho nada desde que cayeron rendidos, entrelazados en el sofá primero y luego en la cama, sin necesidad de más palabras. La noche había sido un terreno nuevo, hecho de roces lentos, exploraciones contenidas, suspiros a media voz y miradas que se perdían en la piel del otro. Nada explícito, todo sugerido, todo sentido. Javier estiró el brazo lentamente y rozó la espalda de Marcos con las yemas de los dedos. El contacto fue mínimo, pero bastó para que el cuerpo bajo sus dedos respondiera con un leve estremecimiento. Marcos no se movió, pero su respiración se alteró apenas. Javier sonrió, bajando la mirada a la curva de su cuello, al dibujo suave de su espalda. No podía recordar la última vez que se había sentido así. No era solo la atracción, era la sensación de haber llegado a un lugar que siempre había sospechado que existía, pero nunca había encontrado. Una sensación de pertenencia silenciosa, como si, por fin, su cuerpo se sintiera en casa. ¿Estás despierto?, susurró Javier, casi sin esperar respuesta. Desde hace rato, respondió Marcos, con la voz rasposa y tranquila, sin abrir los ojos. Pero no quería moverme. Tenía miedo de que te fueras. Javier sintió un nudo cálido en el pecho. Se inclinó y apoyó la frente en la de Marcos. No voy a irme, no después de esto. Marcos abrió los ojos por fin, y el brillo en su mirada era difícil de definir. Había algo de asombro, de ternura contenida. Se incorporó un poco, apoyando un codo sobre la cama, con la sábana aún cubriéndole la cintura. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue denso, cargado de significados que flotaban entre ellos, esperando encontrar forma. Nunca imaginé que esto pudiera pasar de verdad, dijo Marcos. Pensé que si algún día te lo decía, tú, no sé, me mirarías raro, o simplemente me rechazarías con amabilidad. ¿Y si te dijera que también lo imaginé?, respondió Javier, tocándole la cara con suavidad. Que había noches en las que pensaba en ti más de lo que debería, que no entendía por qué te echaba tanto de menos cuando cambiaste de trabajo. Marcos cerró los ojos un instante, como si saborear aquellas palabras le doliera de lo reales que eran. Luego se inclinó hacia él y lo besó despacio, sin urgencia. Un beso que no pedía nada, que solo confirmaba lo que ya sabían. Durante horas no salieron de la cama, hablaron poco, se rozaron, se acariciaron, se miraron. Cada gesto era una forma de conocerse más allá de las palabras.
Marcos le recorría la piel con los dedos como quien lee un idioma antiguo. Javier respondía con temblores suaves, con la piel erizada, con una mirada que decía más que cualquier frase. Después, al levantarse, compartieron un desayuno improvisado, tostadas, café y la risa tibia que nace cuando ya no hace falta fingir. Marcos cocinaba sin camisa y Javier lo miraba desde el borde de la encimera, con los pies descalzos colgando, bebiéndoselo con los ojos. «Eres insoportable cuando cocinas así», dijo, con una sonrisa torcida. «¿Así cómo?» «Así... perfecto», dijo Javier, bajando la vista, casi avergonzado de haberlo dicho en voz alta. Pero Marcos se acercó, con el aroma del café en la piel, y lo atrapó entre sus brazos por la cintura. Lo besó en la frente, luego en la mejilla, y finalmente muy cerca de la comisura de los labios. «No tienes que mirar hacia otro lado», le susurró. «No más». La tarde los encontró en el sofá, entre mantas y conversaciones suaves, con las piernas enredadas y la televisión encendida solo como fondo. Hablaron de los meses que estuvieron separados, de lo que callaron, de las miradas robadas en la oficina, de las veces que uno quiso invitar al otro a salir y no se atrevió. «Siempre me quedaba con las ganas de tocarte el brazo cuando estábamos solos», dijo Javier, con la cabeza apoyada en su hombro. «Me costaba no hacerlo. Era casi físico». «Yo me iba al baño a veces solo para respirar», confesó Marcos, sonriendo con los ojos cerrados. «Tenías esta manera de morderte el labio cuando estabas concentrado. Me volvía loco. Y entonces, sin que ninguno lo dijera, entendieron que algo entre ellos se había encendido demasiado profundo como para apagarlo después, que esto no era un impulso de una noche, era una llama que llevaba mucho tiempo esperando su momento. Esa noche, mientras volvían a la cama, desnudos de miedo y llenos de deseo contenido, la tensión se hizo más fuerte. Sus cuerpos, aunque ya conocidos, parecían aún cargados de misterio. Cada caricia era una pregunta, cada jadeo, una respuesta. Sus respiraciones se mezclaban, sus espaldas se arqueaban buscando más, pero aún no cruzaban esa línea, aún se sostenían al borde. Y sin embargo, ya no había marcha atrás, porque el anhelo ya no podía esconderse, porque sus manos, sus labios, sus miradas lo gritaban sin palabras, porque la llama era real y estaba creciendo. La lluvia comenzó a caer entrada la madrugada, golpeando los cristales con un ritmo suave y constante. En la penumbra del dormitorio, los cuerpos de Javier y Marcos estaban enredados bajo las sábanas, cubiertos apenas por la calidez del otro. Afuera, el mundo parecía disolverse en la lluvia, pero dentro, la tormenta era distinta, más íntima, más lenta. Javier no dormía. Sus dedos recorrían la espalda de Marcos con movimientos distraídos, casi hipnóticos, sintiendo cómo los músculos se contraían con cada caricia. Habían pasado horas explorándose sin prisa, como si hubieran estado esperando toda una vida para llegar a ese momento. Cada roce, cada beso, había sido una afirmación. «Estoy aquí, te quiero aquí, no te vayas». «No quiero que esto sea solo un paréntesis», susurró Javier, sin saber si Marcos estaba despierto. Marcos tardó un momento en responder. Se movió apenas, lo suficiente para mirarlo a los ojos en la oscuridad. «¿Te parezco a alguien que abre paréntesis con la boca y luego los cierra con silencio?» Javier sonrió, más por la forma en que lo dijo que por el contenido. Había en la voz de Marcos un temblor apenas contenido, como si también tuviera miedo de que todo esto se deshiciera con el amanecer. «Es que no sé cómo volver a mi vida después de esto», dijo Javier, bajando la mirada. «Me gustas desde hace tanto, y ahora que te tengo tan cerca, me da miedo que mañana solo sea eso. Mañana». Marcos se incorporó levemente, el torso desnudo recortado contra la luz azulada que entraba por la ventana. Apoyó una mano en el pecho de Javier, justo donde el corazón latía acelerado, y habló despacio,
como si cada palabra fuera una promesa sellada en la piel. Entonces no volvamos a nuestras vidas, inventemos otra. El silencio que siguió fue profundo. No había respuesta que pudiera igualar esas palabras. Javier lo miró, con los ojos húmedos y el pecho lleno de algo que parecía amor, aunque no se atreviera aún a llamarlo así. Solo alzó la mano y le acarició la nuca, atrayéndolo hacia sí. El beso fue distinto esta vez. No tenía urgencia, no buscaba confirmación. Era pleno, suave, inevitable. Sus cuerpos comenzaron a moverse de nuevo, con una lentitud que rozaba la devoción. No se trataba de sexo, no aún. Era un lenguaje nuevo, hecho de piel y respiración, de miradas sostenidas, de dedos que memorizaban territorios y bocas que dibujaban caminos invisibles. Había un temblor contenido en sus costillas, una emoción que ardía sin fuego. Javier sentía que todo su cuerpo estaba abierto, receptivo, vulnerable de una manera que nunca antes había permitido. Cada caricia de Marcos le producía una electricidad que le subía por la columna, haciéndole arquearse, buscar más, perderse. Y Marcos lo guiaba con cuidado, con una ternura que desarmaba cualquier defensa. El calor entre ellos era como una brasa extendiéndose lentamente, encendiendo el aire, haciéndolo sudar suavemente, aunque la noche fuese fría. Cuando Marcos se detuvo para mirarlo, sus labios a un suspiro del suyo, Javier creyó que se deshacía. «Estás temblando», murmuró Marcos. «Es que no quiero que termine». «No va a terminar, no esta noche». Y entonces, sin más palabras, se besaron de nuevo, más profundo, más firme, más cierto. Sus cuerpos se apretaron, como si pudieran fusionarse, como si el anhelo acumulado durante tanto tiempo no pudiera contenerse ni un minuto más. El beso se convirtió en una danza lenta. Los muslos se rozaron, los dedos se aferraron con fuerza a la piel caliente del otro, y el aire entre ellos se volvió escaso. Las respiraciones se rompían en sus gargantas, y cada movimiento era un punto de no retorno. Cuando Marcos descendía por su cuello con la boca, cuando Javier hundía los dedos en su espalda con un gemido ahogado, el mundo alrededor desaparecía. Y entonces sucedió. Un beso, más hondo, más comprometido. No era deseo solamente, era entrega, era rendición. Fue ese momento, ese instante exacto, el que rompió la línea. Porque cuando sus labios se unieron de nuevo, con los cuerpos fundidos y la emoción desbordándose por los ojos entreabiertos, ya no había forma de volver atrás. El beso los atravesó. No solo fue piel, fue alma. Cuando se separaron, con las frentes apoyadas y los pechos subiendo y bajando al mismo ritmo, Javier supo que ya no podían fingir que no había pasado nada, porque lo que había ocurrido era más que físico, más que romántico, era irreversible, y era real. La mañana siguiente no trajo explicaciones ni dudas, solo luz, luz suave que entraba por los ventanales del dormitorio, acariciando los cuerpos aún entrelazados con una delicadeza casi ceremonial. Javier despertó antes que Marcos, con el cabello alborotado y el pecho lleno de algo que aún no se atrevía a nombrar, pero que le encendía la piel desde adentro. Durante un instante se quedó inmóvil, simplemente observando. Marcos dormía con una paz que no había visto en él durante los años que compartieron oficina, como si la máscara que siempre llevaba puesta, eficiente, seguro, distante, se hubiese derretido en el calor de la noche anterior. Tenía una mano sobre el torso de Javier, como si incluso dormido se negara a dejarlo ir. El recuerdo del beso, ese beso definitivo que los había quebrado y reconstruido, le llegó como un eco cálido al pecho. No había forma de pretender que no había ocurrido, ni Javier lo deseaba. Algo dentro de él había cambiado, y lo más desconcertante era que no sentía miedo. Sentía deseo, sí, pero también una claridad serena, como si al fin hubiera cruzado el umbral hacia algo verdadero.
Marcos se movió con un murmullo y abrió los ojos despacio. Cuando los fijó en los de Javier, sonrió, sin decir nada. El silencio fue suficiente. En él estaba todo lo que no necesitaban traducir. Durante unos minutos permanecieron así, mirándose en la luz que avanzaba, acariciándose con la mirada, con los dedos, como si quisieran memorizar cada centímetro de piel antes de que el día volviera a imponerse. ¿Sabes lo que estás haciendo?, preguntó Javier al fin, con la voz quebrada por la ternura. No, respondió Marcos con suavidad, pero sé lo que no quiero dejar de hacer. Y lo besó. Un beso sin urgencia, pero con una profundidad que hablaba de elección, de presencia, de futuro. Javier respondió con todo el cuerpo, con las manos en la nuca, con el corazón latiendo sin compás, sin red. No hacía falta planificación. Lo único que importaba estaba ocurriendo en ese instante, y era más real que cualquier promesa aplazada. El desayuno fue un ritual torpe y hermoso. Se turnaron el café, compartieron pan tostado y se rieron por cosas simples. Las medias disparejas de Marcos, la torpeza de Javier intentando usar su cafetera automática, las miradas prolongadas que los interrumpían cada pocos segundos. En algún momento, Javier se apoyó contra el marco de la puerta, observándolo, y dijo, sin pensarlo, pero sin temblar: «Si te pido quedarme, ¿me dirás que sí?». Marcos no respondió enseguida. Se acercó, lo tomó de la cintura y lo abrazó, con fuerza, con la frente apoyada en su clavícula, y luego, sin apartarse, susurró: «Si te vas, será porque tú quieres, porque de mi parte, ya no quiero que duermas en ningún otro sitio». Javier cerró los ojos. Sintió un temblor suave recorrerle el cuerpo, pero no era de inseguridad. Era alivio. Era un hogar abriéndose en un abrazo. El resto del día lo pasaron entre charlas largas, silencios cómodos y pequeñas confesiones. Los mensajes no enviados, los sueños postergados, las veces que se imaginaron caminando juntos por la calle como pareja, y no como excompañeros. Hablaron de miedos también, de cómo lo enfrentarían, de cómo no sabían nada, pero igual querían intentarlo. Cuando llegó la tarde y el sol empezó a teñir las paredes de dorado, Javier se sentó en el sofá, descalzo, con una taza caliente entre las manos, y miró a Marcos desde el otro extremo de la sala. Había una distancia física entre ellos, pero la conexión era absoluta, un lazo invisible que ya no podía romperse. «¿Sabes qué fue lo que hiciste anoche?», preguntó Javier, con voz serena, con una media sonrisa. Marcos alzó una ceja. «¿Qué hice?». «Me quitaste el miedo. No sé cómo, pero lo hiciste. Lo arrancaste de mí como si lo llevaras haciendo toda la vida». Marcos se acercó sin prisa. Se sentó junto a él, pegando su cuerpo al suyo, y con una ternura feroz le tomó la mano y entrelazó los dedos. «No te lo quité», dijo, con voz grave. «Lo compartiste conmigo, y eso no lo olvido.